¿Qué tal, Mario? Muy buenos días, Carol. También, buenos días a todos en casita. El día de hoy vamos a analizar justamente el tema de estas contrataciones que se llevan a cabo en distintas dependencias del Estado, entendiéndolas como un problema de inmediata necesidad de abordaje y en el marco de lo que ha pasado y la denuncia que ha generado a nivel de medios el ministro de Salud, Mariano Rayo, en torno a esas estructuras que se han dedicado a lo largo de los últimos años a generar este manejo de contrataciones para adquirir servicios de ciertas personas. Para ello nos acompaña el abogado Jorge Mario Andrino, quien es analista político y con una amplia experiencia en el tema dentro del sector público también. Y creo que para colocar el tema, Jorge Mario, hay varias cosas que hay que tener muy claras. Primero, hablar de plazas es un poco problemático de comprensión para nuestra audiencia, incluso para alguna gente de alto nivel, toda vez que lo que se está desarrollando es una contratación de servicios. Es decir, estas contrataciones anómalas en la gran mayoría de los casos partían de contrataciones por contrato, valga la redundancia, en el renglón 029, 182, que estas no generan relación de dependencia, por ende no hay pago de prestaciones. Y es una herramienta muy útil que se ha usado históricamente por los funcionarios o por los gobiernos de turno para generar compadrazgos, pagar favores y demás. Y se generan mediante una relación justamente pues, en el marco del derecho civil o mercantil, dependiendo de cómo sea, más civil entendería yo, sin perjuicio de otras que sí son más descaradas, que sí es el generar relaciones de trabajo y favorecer a ciertas personas para entrar al servicio civil, al servicio público con plaza. Pero la gran mayoría creo que estamos en el tema del 029 y el 182. En ese sentido, teniendo claro que eso es una diferencia importante, ¿cómo ves lo que está pasando en salud y su réplica a nivel de todas las instituciones con esta generación de dobles funciones, de contratación solo para llegar a presentar su factura y calentar la silla, literalmente, si es que llegan? Y el debilitamiento que le da eso a la institucionalidad. Claro, por supuesto. Buenos días, Adrián. Y este tema es importantísimo de notar para la población, sobre todo en este auge nuevo que se está dando de una veeduría social en donde pues, la gente quiere saber qué es lo que está pasando en el Estado. Y estas acciones, como las que ha denunciado el ministro Rayo, pues automáticamente ponen en una balanza el análisis de si las personas que están trabajando en el Estado, que están siendo contratadas en el Estado, de verdad están haciendo una labor que sea efectiva, que sea eficiente. En primera instancia, tienes toda la razón, el mecanismo de contratación no es el idóneo. Regularmente se utilizan estos renglones para contratar asesores, para contratar personas que tienen una duración temporal de su trabajo. Y bueno, ha sido escondida para actos de corrupción, en donde de alguna manera se ponen a los amigos, a los que colaboran. Y bueno, creo que lo hemos platicado, esto no es solo de un Ministerio de Salud, esto sucede en las municipalidades, sucede en todos los organismos del Estado y es precisamente por esa ausencia de un determinado servicio civil que no encuentra un mecanismo para poder contratar perfiles de puestos adecuados. Y bueno, ante ese desorden, los funcionarios se aprovechan para hacer la contratación de estas personas bajo renglones que no son laborales, sino que son de contratación civil. Lo entiendo perfectamente y veamos, aquí hay un tema importante porque está muy en el medio y ha generado, sobre todo con los últimos acontecimientos, de evidencia del desfinanciamiento del Estado, la necesidad de buscar otras fuentes de financiamiento, ya sea tributarias, la satanización de préstamos. Y se habla de un Estado, no sé si pequeño o débil para algunos, pero la necesidad de reestructurar esto y la satanización de la burocracia, lo cual es pues un poco injusto porque no todos los empleados públicos o la gente que trabaja en el Estado puede ser medida con esa vara. La duda en concreto es la existencia de personal contratado por servicios profesionales, es decir, no relación laboral, con funciones de asesoría, existe desde dos perspectivas, ¿no? Una es el que realmente llega, aporta y no tiene una relación de dependencia, pero genera una asesoría directa y es válido, porque de hecho, aparte que es legal, es entendible que sea así, evidentemente no un número desmedido. Y el otro es el que simplemente llega a aprovecharse de lo que sí genera el funcionariado, la burocracia, los que sí tienen plaza y desarrollan este trabajo como hormiguitas, solamente para acomodarse y cobrar sin tener además ninguna responsabilidad, porque como no hay relación de dependencia, no hay firma, no hay cuentadancia, etcétera. La satanización es algo que nos termina debilitando mucho en ese sentido para aquellos que prestan sus servicios. ¿Cómo entender esto
para que se convierta en una fortaleza al margen de los señalamientos mediáticos o políticos que se dan. Claro, y coincido totalmente. Me parece que uno de los elementos más importantes de notar es que la burocracia se ha entendido como una mala palabra, pero en realidad no es más que el servicio público. Y en otras latitudes donde ese servicio civil, esa función pública está muy bien desarrollada, es un orgullo para cualquier persona pertenecer a ese servicio público. Esa es una meta que Guatemala tiene pendiente en la agenda hace mucho tiempo. La verdad es que las plazas que se contratan y que se dan de alguna forma bajo estos preceptos casi siempre tienen tres divisiones. La primera, que es la plaza laboral, que existen también asesorías, que son asesorías permanentes de personas especialistas. Luego, las contrataciones que de verdad pueden ser objeto de alguna especialidad, que llegan con los funcionarios y que es totalmente válido, pero que aportan un valor, ya sea un valor político, un valor de especificidad, y que al contratarse pues termina el funcionario, termina la responsabilidad y pues se van después de haber cumplido su trabajo. Y bueno, luego vienen estas plazas que son pago de favores, que son intromisiones para hacer labores inclusive pues, de política partidista, y algunas otras inclusive que son las famosas plazas fantasmas, que hay que entenderlo. Estas que hemos estado hablando y que se han denunciado no son plazas fantasmas. La plaza fantasma es de la persona que no existe, la persona que no tiene ningún nombre, pero que se le asigna un determinado crédito y pues nadie lo cobra y llega a los bolsillos de algún funcionario o de algún empleado que bajo argucias pues lo hace. Importante porque esto es el entorno y lo que tú decías al final cómo se logra permear es que haya un efecto, primero en la regulación del servicio civil, de esa contratación que va por lo que significa la ley de contrataciones del Estado, y finalmente que haya consecuencias para quienes hayan hecho estos actos, ya sea consecuencias administrativas, civiles, y si se llegara a demostrar alguna acción en contra de la transparencia, pues acciones penales. Retomando este tema de las acciones penales y aterrizando de lo que está sucediendo en el Ministerio de Salud, como una muestra de lo que podría ser a nivel nacional, esperando que otros ministros de la transición pudieran tomar las acciones que está tomando el ministro Rayo. Realmente, la evidencia que se ha presentado y la denuncia ha sido a nivel mediático y social. He tenido la oportunidad de ver la tarjeta famosa que se ha denominado como la tarjeta de Navidad, en la cual los exmandatarios proponían a alguna persona para un puesto específico. ¿Cómo ves el tema de la vinculación a un ilícito penal en la forma en la que hasta hoy, no hemos visto toda la prueba, toda la evidencia, pero que hasta hoy se está planteando por el ministro Rayo versus el tema moral y ético que evidentemente es deleznable cuando lo vemos en un tema de que, pues, de nivel de autoridad, si bien puede ser propuesta, pero pues, ¿cómo decir que no, verdad? Entonces, ¿cómo ves ese encaje, esa tipificación o las consecuencias que pudiera tener en caso de que, por ejemplo, que solo fuera una denuncia mediática y quedar allí? Bueno, eso sería quizá lo peor. En todo caso, hay que llegar a un proceso de investigación que derive si hay el incumplimiento o no, o hay algún ilícito o no. Efectivamente, proponer o hacer propuestas para plazas no es un delito y no constituye ningún elemento, digamos, que vaya contrario a los órganos. El funcionario público que recibe una recomendación debiera irse a sus perfiles de puestos, a las plazas que tiene vacantes, hacer un proceso competitivo y determinar si esta persona, aunque venga recomendado por la más alta autoridad, debe o puede pertenecer a esa organización pública. Ahora, coincido totalmente, el hecho de que el presidente de la República envíe una nota a un subalterno que es un ministro, tiene un peso que casi que le dice contrátelo. Y esto es lo que en algún momento se ha hablado de la falta de esa ética, de esa moral para poder llegar a decirle, porque difícilmente un funcionario llegará y le dirá al presidente, no lo voy a contratar, presidente, porque no me parece su función. Y bueno, ese es el problema de una ausencia de un sistema de servicio civil, reitero. Pero las consecuencias, tomemos en cuenta, a ver, ¿qué es lo que va a pasar si se detectan que esas recomendaciones de verdad fueron ahora contratadas, tuvieron un pago del erario? Y bueno, recordar que en la ley contra la corrupción ya se reguló un poco más ese tema como un ilícito en el caso en que exista, pues muy notoriamente, las fuerzas externas para obligar a contratar a alguien que no cumple con las funciones y con los perfiles de cada puesto en la administración pública. Esto que mencionas me genera a mí especial escozor.
y es el hecho de que una cosa es la legalidad de que pudiera estar revestida la contratación que se hace, que el perfil haya sido adecuado para incluso la contratación a nivel civil, es decir, por honorarios, por servicios profesionales, y otra cosa es la duplicidad de funciones o generar un puesto, no una plaza, ad hoc. Claro. Y el cobro que se hace dentro de esa plaza ad hoc en detrimento de intereses del Estado, porque en efecto es una erogación extra que hace el Estado cuando ya existe la burocracia, la institucionalidad que debería desarrollar esas actividades. Tal vez desde allí podría desarrollarse alguna tipificación de un hecho delictivo, pero al margen de eso viene la inmoralidad, que eso es también algo muy delicado, que hemos sido muy permisivos y que debe de cesar. ¿Cómo ves el hecho de que el Estado se vea provisto de gente contratada bajo renglones 029 en un fácil, yo calculo que será, no tengo datos exactos, pero estará arriba del 35% del personal, no de sus trabajadores, en ese renglón? ¿Por qué el Estado tiene que acudir a contratación de este tipo cuando existe una ley de servicio civil y una forma de respetar garantías laborales individuales y toda una estructura institucional que debería responder a las necesidades de un Estado para funcionar? ¿Por qué contratar tanta gente de esta forma que abre la puerta para el nepotismo, para el compadrazgo, para la corrupción tan desmedida que se ha dado? Primero que nada, creo que hay que tomarlo desde dos vertientes. Primero, la vertiente que no es tan mala, por así decirlo, en donde los funcionarios llegan a la administración pública y se encuentran con una limitante en los presupuestos para contratación y requieren de más personas para que se les pueda ayudar, y bueno, cometen la simulación, lo que se llama la simulación laboral, una contratación civil, para evitar el pago de una prestación, digamos, de un bono 14, de un aguinaldo y eventualmente de una indemnización. Entonces contratan a ese personal para hacer labores que habrá que evaluar si son buenas o malas o eventualmente necesarias para esa función, pero esa es, digamos, la menos mala. La mala efectivamente es cuando el puesto o la plaza o el contrato no es necesario y responde a ese compadrazgo, responde al pago de ese favor político, responde a todo lo que en algún momento se necesita para la estructura de un ministerio y que se contrata sin esas capacidades, sin esa estructura. Entonces, ese es quizá el peor elemento, porque nos encontramos con servidores públicos que tal vez hacen alguna función y no tienen ni mística de trabajo y al mismo tiempo crean un recelo con los mismos trabajadores que son, digamos, los que tienen por años tal vez estar funcionando. El sistema de servicio civil ha fallado en ese tema. Nuestra ley, recordemos, es de 1968 y desde hace ya algún tiempo se ha hablado de la reforma de este sistema que empezaría a poner un orden. Ahora, la reforma a la ley, crear un sistema, no es solo la solución. Ahí está la voluntad y la decisión política para efectivamente alcanzar resultados que no sean contrarios a actos de transparencia y que eso permita que la población vea una mejor burocracia, que tenga una mejor eficiencia y que con eso pues Guatemala vaya desarrollando bien su función pública. Jorge Mario, en este caso, bueno, habiendo hablado un poco de cómo está la situación y cómo debería ser conceptualmente, viene la pregunta del millón. Primero, ante los señalamientos que se han dado, sobre todo en este esquema de plazas fantasmas y el famoso cobro de un porcentaje de lo que cobraba por honorarios alguna persona contratada para dárselo a ciertas personas, funcionarios o demás, vemos casos de señalamientos serios como en el Congreso con Pedro Muadi, se habla mucho del tema de Daniela Beltranera en ese sentido, el mismo Juan Carlos Monzón en Aeronáutica Civil. En ese contexto y en ese caldo de cultivo, ¿qué acciones deben de tomarse correctivas y sancionatorias y en cabeza de quién, Jorge Mario? Bueno, inicialmente coincido con tu análisis preliminar en donde hay que hacer toda una investigación sobre cada caso. En el caso del Congreso, recordemos que ellos tienen un servicio civil diferente, igual sucede con las municipalidades, con el organismo judicial y pues por supuesto con el Ejecutivo. Pero cada persona que autoriza esas plazas es responsable, digamos, del desarrollo que va a tener esa función pública. Y si esa plaza no es necesaria, es responsable también del pago que se le está haciendo a estos funcionarios. ¿Y quien lo recibe también será responsable? También es responsable en el marco de que no esté cumpliendo con la función pública para que se le contrate. Has dicho algo muy importante, que es que estas contrataciones están revestidas de algún elemento de formalidad. No le vamos a decir legalidad, pero sí de formalidad. Menos moralidad, ¿no? Menos moralidad, por supuesto. Pero esa formalidad requiere que hayan al menos determinadas funciones que deben cumplir.
Y esa es la evaluación que deben, bajo este elemento de contratación civil, ser evaluadas. Cada persona debe hacer un informe mensual y un informe anual de estas funciones que realizan, y la autoridad superior convalida esas actividades o esas funciones que se están desarrollando. Si eso es convalidado, hay una corresponsabilidad. Y ahí, pues, quien debiera actuar inmediatamente es la Contraloría General de Cuentas para, primero, el establecimiento o la imposición de alguna sanción, y posteriormente, si esto llegara a alguna determinación de algún ilícito, pues obviamente también hablar de la responsabilidad penal. Recordemos que las comisiones famosas que se cobran, no, además de ser inmorales, revisten ya de un tema de corrupción inmediata, y eso es atacado legalmente bajo esa premisa de una apropiación indebida o inclusive incumplimiento de labores de parte de los servidores públicos. Bueno, Jorge Mario, de verdad muchas gracias. Un tema apasionante y también de suma trascendencia en esta coyuntura de cambio del país. Vamos a tener que dejarlo por acá porque nos están apretando un poco el tiempo. ¿Cómo no? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a regresar a la mesa principal, no sin antes recordarle a nuestra audiencia, primero, la necesidad de reivindicar el servicio público y no señalarlo con la satanización que se ha hecho. Y segundo, exigir incluso al gobierno de transición y de la salvación del presidente Maldonado que las acciones iniciadas por el ministro Mariano no se queden solamente enfocadas en un sector. La organización y la orientación al gabinete para que esto pueda ser replicado en todos los demás ministerios y secretarías para poder empezar a salir o por lo menos sentar un precedente y marcar la ruta para un cambio en esta función pública que está tan golpeada. Mario y Carol, entonces volvemos con ustedes. Muchas gracias por su atención.